Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esto es Recordar a nuestros maestros, programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio, Medellín, en los 100.4 del FM. Yo soy Carlos Mario González, realizador del programa, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, que es un proyecto de la Fundación Entre Líneas, y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Los agradecimientos habituales a Jorgito Benjumea en la cabina de controles de la emisora y a las 3 instituciones que sin ánimo de lucro apoyan el adelanto de las actividades culturales que hace Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar y la librería librosentrelineas.com. Repito, librosentrelineas.com. Hoy, apreciados oyentes, quiero, antes de iniciar propiamente el programa en los contenidos que he planeado para ofrecerles, quiero cursarles una invitación en la esperanza de que ustedes dispongan de tiempo y de interés para acompañarnos en las actividades que a continuación les voy a mencionar. Son 4 actividades a lo largo de esta semana que ha comenzado hoy. Pero antecedo la invitación con una pequeña explicación. En la Fundación Entre Líneas, desde hace 5 años y de forma anual, nosotros llevamos a cabo un evento que físicamente está radicado en Tunja, la capital del departamento de Boyacá, que se llama el Festival del Libro y de la Lectura. Es una actividad cultural en donde queremos hacer énfasis cada año en torno a la maravilla de la experiencia de ser lector y en particular también a exaltar el valor de los libros. Este año el evento estuvo programado entre el 3 de agosto, que cayó la semana anterior a lo que es el día de hoy, e irá hasta el próximo sábado 14 de agosto. Las actividades que tenemos para adelantar esta semana que hoy comienza y que ustedes podrán conocer más detalles si lo requieren comunicándose al correo de la fundación, que se los digo así de forma continua y con minúscula: fundacionculturalentreLíneas@gmail.com. Les repito, fundacionculturalentreLíneas@gmail.com. Ahí pueden recabar la información que quieran a propósito de las actividades que a continuación les voy a mencionar. Hoy a las 6 de la tarde, o sea, antes de este programa, tuvimos una conversación con ese extraordinario poeta que se llama Carlos Fram, poeta colombiano cuya valía, en mi opinión, traspasa con mucho los límites o las fronteras de nuestro país. El día de mañana, a las 6 de la tarde, estará Diana López presentando un libro suyo titulado Lo que no borró el desierto, mañana a las 6 de la tarde. Luego el día miércoles, también a las 6 de la tarde, volveremos a contar con Carlos Fram, pero ya en esta ocasión para hacernos una lectura de su poesía. Quienes conocen a Carlos
pueden seguramente refrendar esta afirmación que hago. Es un extraordinario lector de poesía y, como cosa muy excepcional, un gran lector de su propia poesía. Es una fiesta escuchar la voz de Carlos leyendo la poesía. Entonces, eso es el miércoles a las 6 de la tarde. Y luego ya tendremos que saltar hasta el próximo sábado, donde adelantaremos un par de actividades. La primera, Piedad Bonet, a las 4 de la tarde, Piedad Bonet. Tendremos una presentación de Piedad que creo que cae de suyo pues el valor del aporte de ella. Y yo tendré el honor de terminar el evento de este año con una conferencia a mi cargo que yo he querido titular en homenaje a Dostoyevsky, porque como ustedes saben estamos en los 200 años del nacimiento de Dostoyevsky y en los 140 años de su muerte. En homenaje a Dostoyevsky he organizado una conferencia que llevará por título Una novela más de Dostoyevsky, la de su vida. Esta disertación, como queda dicho, será a las 6 después de la intervención de Piedad Bonet. Están pues, amables oyentes, invitados y ojalá nos puedan acompañar. Bien, y ahora en relación al programa que a continuación voy a ofrecer, debo decirles que la materia prima de la que yo me nutro para este programa, la materia prima de la que he hecho mano, es en general la actividad que adelantan los 6 seminarios de la Escuela Maestros de la Sospecha. Esos seminarios son muy disciplinados, trabajan semanalmente en torno a Marx, a Nietzsche, a Freud, a Zuleta, a la literatura y a la poesía. Yo recojo todo ese trabajo que han hecho, lo trato de articular y trato de poner también mi propio aporte, ya sea en la elaboración del conjunto o en el agregado de algunas interpretaciones que me parecen pertinentes y necesarias. Ahora, un problema que he tenido al hacer este programa en relación a los seminarios es que créanme que es tan rica la producción que hacen esos seminarios que el tiempo tan limitado de un programa como este es de verdad absolutamente agobiante. ¿Cómo puede uno introducir en estos minutitos lo que tan ricamente se ha elaborado allí? Por eso he tomado una decisión para el día de hoy, y es que voy a iniciar una serie de programas, es decir, habrá una continuación de programas sobre el mismo tema. El tema que voy a presentar tiene que ver con una crítica al cristianismo, allí donde el cristianismo es promotor de la ignorancia, de la irracionalidad, acentuar ese carácter de la irracionalidad y de la sumisión. Por ende, lo de hoy será el primer programa de una serie que no sé a cuántos alcanzará, que tendrá como objetivo tratar de indagar esto que acabo de mencionarles. Ojalá les sirva y ojalá yo alcance a suscitar la inquietud de ustedes. Serie La EMS al Rincón de Pensar, semana número 15, título de la emisión de hoy, El cristianismo como exaltación de la ignorancia, de la irracionalidad y de la sumisión. Cuando Nietzsche se pregunta
¿cuál sería la mejor forma de calificar la cultura que ha promovido el cristianismo, es decir, la relación con la vida que ha promovido el cristianismo? Él se contesta como una enfermedad. Y la mejor manifestación de la enfermedad que el cristianismo ha promovido entre los seres humanos es el poder que la fe ha alcanzado en estos. Un ser embargado de una fe como la que el cristianismo ha promovido deriva en una posición decadente con la vida. ¿Qué quiere decir una posición decadente con la vida? Que la vida esta, que es la única de la cual podemos dar cuenta y testimonio, se pone al servicio de otra vida completamente imaginaria, de la cual no hay ninguna prueba efectiva. Pese a los miles de años que lleva esa concepción metafísica que desdobla la experiencia humana entre este más acá, que sería secundario, accesorio, y ese más allá, que sería el verdadero, y que plantea que este más acá y la relación concreta con la vida debe hacerse bajo formas de conducta, comportamiento, etcétera, que garanticen ese más allá, mecanismo a través del cual se ha establecido no solamente el poder de una iglesia, sino una jerarquía eclesiástica que subordina, y esto lo examinaré en los programas que siguen con toda seguridad, que determinan la forma de conducir a la gente. La vida queda como un asunto secundario. ¿Y dónde marca el cristianismo esa devaluación de la vida? Fundamentalmente en dos grandes frentes. El frente que tiene que ver con el deseo y el frente que tiene que ver con el pensamiento. Con el deseo es claro que en general al cristianismo y a su ancestro el judaísmo no le ha sido de muy buen aprecio la relación del ser humano con las pasiones, por ejemplo, con el amor apasionado. El amor que el cristianismo promueve es un amor sosegado, calmo, estabilizador, cuerdo, pero todo aquello que es desaforado, que tiene una fuerza transgresora de límites y fronteras, cualquier forma que cobre la pasión, no es bien vista por el cristianismo. Entonces, no solamente el deseo es conculcado allí donde el deseo alcanza expresiones fuertes, sino que el pensamiento también incurrirá en una seria sanción por parte del cristianismo. Pero vamos por partes. En lo relativo al deseo, ni el amor apasionado, que es una de las manifestaciones posibles que tiene el deseo, a mí no se me escapa que también el deseo puede ser una forma que en el amor encuentre una resistencia a él mismo. Pero ese es un asunto de detalle que ahora no es de central importancia. Es decir, lo que quería con ello indicar es que cuando uno ama intensamente, de un lado concreta su deseo, en tanto no se enamora uno de cualquiera, sino de un objeto específico, y ese encuentro con ese objeto específico pues es bajo la expectativa de poder encontrar un goce en el trato con él, en forjar una historia con ese ser, etc. Pero de otro lado, el amor tiene ese poderoso espejismo de creer que allí hemos consumado la totalidad entonces que configuraría nuestro deseo. Es decir, nuestro deseo estaría planificado en el otro. Entonces, por eso el amor apasionado es de un lado la expresión del deseo en una forma potente y de otro lado es a través del objeto la creencia en que hemos llegado a la culminación del deseo. Pero como digo, eso pues es algo accesorio. De momento me interesa en esta crítica al cristianismo, un poco de la mano de Nietzsche, de Freud, del mismo Marx, voy a ver si puedo ir hilando todo eso en lo que nos aportan su letra, la literatura, la poesía, que lo primero sobre lo cual se vierte el rechazo del cristianismo en los hechos concretos es el deseo tanto en la versión amorosa apasionada como en la versión de la sexualidad.
Nada más triste que la sexualidad que ha promovido el cristianismo. Por eso para él es tan importante aproximar la sexualidad al modelo animal de la reproducción. El cristianismo nunca ha construido, por ejemplo, una erótica, porque el erotismo nunca ha sido bien visto. A donde más han llegado, lo que más han aceptado es que dos se encuentren de corte heterosexual en la alcoba conyugal y cuando se encuentren sus cuerpos copulen a efecto de la reproducción. Esa es la pobrísima concepción de la sexualidad que tiene el cristianismo. Insisto, no hay una erótica cristiana, no hay una educación cristiana que sitúe a los seres humanos desde el arranque de la vida en relación al goce del cuerpo. No, el cuerpo es una carne que es secundaria porque lo prioritario es el alma. Entonces lo sensual no está bien visto. Lo sensual es casi una fatalidad para poder cumplir con ese precepto de ese Dios imaginario de que la vida es una especie de gracia que Él depara y que los seres humanos son los mediadores para la concreción de esa vida. ¿Mediante qué? Mediante la copulación. Que el cristianismo tiene muy malas migas con la sexualidad. Está expresado, como ya lo dije en otra oportunidad, en que una figura fundamental suya, como es María, la adjetivan, cual si fuese un mérito y una virtud, como virgen, que nunca, y disculpen que lo repita, hay una figura como Jesús o como Santo Tomás o como cualquier santo pues del santoral suyo que valga por ejemplo a alguien lúbrico, deseante, carnal, festivo, bailarín, que establezca relaciones con el cuerpo donde el goce sea una cosa fundamental. No, el cristianismo ha sido muy pobre con la sexualidad. El cristianismo ha pasado la vida más bien tratando de reprimir que el ser humano pueda hacer de su cuerpo una forma gozosa de afirmación de la vida. Entonces, en el ámbito del deseo, ni el amor bajo las formas pasionales, ni la sexualidad. Ahora, esos dos dominios son claves en el goce de vivir, en el goce de afirmarnos como seres existentes. Pero de otro lado, el cristianismo ha sido también un terrible y letal enemigo en general del pensamiento, de la búsqueda y del conocimiento. Del pensamiento como la conquista de sentidos nuevos que se pongan en discrepancia con los sentidos precedentes. Del conocimiento como aquello a partir de lo cual, al apropiarme de él, puedo entonces emplazar esa conquista de un pensar que abra una explicación nueva. Y de la búsqueda como aquello que desde la duda instaura una pregunta y pone a alguien en sospecha con respecto a las formas que ha recibido de su cultura o de su sociedad. Por eso el cristianismo nunca ha tenido una buena relación con que se promueva el conocimiento de forma amplia y con que se active el pensamiento, porque cuando alguien conoce y ese conocimiento lo arroja a la labor del pensamiento, lo que nunca se sabe es dónde parará un pensador, porque un pensador puede zafarse completamente de los modelos en que existía y el pensador puede llegar a territorios inéditos desde donde ponga en cuestión los territorios de los que partió. Y como el cristianismo tiene un saber que es una dogmática quiere decir un saber que está cerrado, concluido y terminado. De eso también hablaré más adelante, si puedo hoy y si no en el próximo programa. Para ir organizando y que no se me deshilache de pronto la exposición. Negador de la vida, empobrecedor de la vida, porque no promueve el deseo,
el deseo en las formas fervorosas de él, la pasión amorosa, el goce del cuerpo, y porque conculca las relaciones con el pensamiento, en general con el conocimiento, porque lo que antepone es la fe. Ahora, que la iglesia ha sido prohibidora, la iglesia como concreción de poder de la creencia cristiana, que la iglesia ha sido prohibidora del conocimiento, creo que tendríamos muchísimos elementos a favor de esta afirmación. Y voy a señalar algunos, pero siempre con la intención de decir, si se logra corroborar que efectivamente ella ha sido una enemiga del conocimiento y del pensamiento, que ha querido siempre un conocimiento domesticado, como ha querido una sexualidad domesticada, entonces estaríamos ahí encontrando razones a favor de por qué aquella calificación nietzscheana del cristianismo como una enfermedad de la vida. Que la iglesia nunca ha tenido buenas migas con el conocimiento y con el pensamiento, que el conocimiento no le interesa sino como información dogmática, pero no como espacio de lanzamiento de pensadores o pensadoras. Rápidamente podría señalar algunos puntos. Por ejemplo, la iglesia, hasta cuando tuvo poder para hacerlo, persiguió formas del conocimiento. Los libros eran censurados, los libros eran prohibidos, había quema de libros, se quemaba gente por los libros que leía o que escribía. Bueno, de todos es conocido pues la anécdota de las anécdotas, y es la posición de Galileo cuando la iglesia, ante un descubrimiento como el que la ciencia en la física astronómica o en la astronomía física estaba haciendo, pues la salida que le dan a Galileo es: o ese libro desaparece, usted refuta eso que ha dicho, o usted va a la pira para quemarlo. A Sor Juana Inés de la Cruz le dieron la opción a través de la Inquisición: o quemamos su biblioteca, o usted quema su biblioteca, o la quemamos nosotros a usted. Por eso Freud, cuando los nazis quemaban sus libros, dijo aquello de que, bueno, algo habremos avanzado, en otra época me hubieran quemado a mí. La iglesia prohibió libros y lo prohibió cuando tenía poder. Lo que pasa es que efectivamente la iglesia tenía una pérdida relativa de poder y hoy ya no se puede permitir el triste lujo de quemar todo aquello que considera que sería lesivo a su dogmática, es decir, a su sistema cerrado de creencias. Pero la iglesia ha sido, y aquí ato tanto al judaísmo con el cristianismo, la construcción de un saber supremamente arrogante. La Biblia es un texto que se construyó como forma de explicación, desconociendo completamente todo lo que había ido logrando el conocimiento de los seres humanos. La cultura griega había alcanzado un gran desarrollo en muchos campos. En la Biblia eso no importa, en la Biblia no hay una cita de Platón, de Aristóteles, de nadie, porque la Biblia se cierra sobre sí misma. Entonces la Biblia, fíjense lo que eso significa. Cuando los griegos entran en derrota después del triunfo de Alejandro Magno, y cuando a su vez ya tienen esa derrota última que significa la hegemonía de Roma, de todas maneras, Alejandro Magno recoge de los griegos, no en vano él había recibido lecciones de los griegos, sino que a su vez los romanos, siglos más adelante, recogen la gran tradición filosófica y de conocimiento y pensamiento griego, y sobre eso se sigue trabajando, con la humildad del que recibe, aprende y a partir de ello empieza a desplegar su labor. Pero el judaísmo cerraba una explicación del mundo en una Biblia que no implicaba ningún tipo de conocimiento. Y eso es lo que va a recoger el cristianismo. Entonces, lo único que había que leer en la vida era la Biblia. La Biblia no hace una cita absolutamente de nadie, porque ella no tiene una relación con el conocimiento como una construcción
donde los seres humanos van haciendo un tejido a lo largo de las generaciones. Entonces en la Biblia no importa la matemática, ni la geometría, ni la astronomía, ni la filosofía, ni la poesía, que hasta entonces con gran esfuerzo y a lo largo de siglos habían ido construyendo los seres humanos. Por eso el judeocristianismo significa, si bien hubo una apropiación, por ejemplo, de la filosofía platónica, es una apropiación muy en el sentido de reafirmar lo suyo del cristianismo, pero en general el cristianismo lo que trae es un texto único. En esa Biblia además está expresada la verdad toda sin que haya ningún matiz diferente. Y por otro lado, un desprecio absoluto a lo que la humanidad había conquistado. Entonces, si vos tendés un hilo, ves que de Grecia a Roma viene un camino progresivo, trabajado, etcétera, etcétera. Y de pronto llega el cristianismo y sin necesidad de ponerse en la laboriosa tarea del conocimiento y de dialogar con todo lo que la humanidad ha construido hasta entonces, simplemente caen con un dato que es, no, mire, todo eso sobra porque la verdad del mundo está explicado en este texto. Y por eso la Biblia aparece como un texto que cobra la expresión de un todo que no solamente no requiere de nada más que ella, sino que además no acepta refutación alguna, y todo a nombre de la revelación. Pero bueno, este es el camino que voy a comenzar a transitar, voy a seguir desarrollándolo en los programas que siguen, pero por el momento yo creo que es hora ya de ir terminando por el día de hoy, y más bien en la próxima ocasión retomaré para ir hilando de forma puntual, precisa, los elementos que permitan mostrar cómo pensadores como Nietzsche, como Freud, como Marx, como el mismo Stanislao, así esté en otra escala, digámoslo, frente a la magnitud de estos tres primeros, contribuyen a mostrar que es necesario poner en interrogación una forma de creencia que es tan atentatoria, no solamente contra el deseo, sino contra el pensamiento, y cosa que estará refrendada a favor de lo que yo estoy formulando, tanto por la gran literatura como por la gran poesía. Pero de eso tendremos oportunidad en los próximos programas. Hasta entonces, amables oyentes. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.